Que la paz del Señor continúe con todo su pueblo. Amén. Qué bueno que hemos podido llegar a la casa del Señor y celebrar que Dios ha sido bueno contigo y ha sido bueno conmigo. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Dame tu fuerza. El título es Dame tu fuerza. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 53, lectura que ya hemos tenido en la liturgia de hoy. Amada Iglesia, la misión del reino de Dios anunciado por Jesús histórico siempre asegura dar frutos permanentes en la vida. El desafío radica en convencernos a nosotros y a nosotras de que vale la pena arriesgarlo todo por promulgar la buena noticia del Evangelio. Nosotros y nosotras, los seres humanos, nos inclinamos más a conservar que a arriesgar. El mundo nos llena de promesas que nos dicen que nos van a dar felicidad y plenitud, pero esas promesas están condicionadas a obtener, a comprar, a invertir, pero nada nos llena más que el sentido de comprometer nuestros esfuerzos a la causa de nuestro Señor Jesucristo. La ascensión del Maestro que celebramos hoy es la fiesta de la madurez cristiana, porque la comunidad de discípulos y discípulas es llamada a promulgar con su testimonio el proyecto de Jesús. Es llamada a seguir el legado del Maestro. En nuestra perícopa de hoy, los discípulos y las discípulas cierran un capítulo y abren un capítulo nuevo de la fe y le corresponde a ellos y a ellas escribir esta historia nueva de promulgar este evangelio. El periodo de adiestramiento y formación ha terminado, recordando las palabras del Señor, recordando los milagros del Maestro durante toda su vida pública. Ahora le toca a ellos, a los discípulos que ya están adiestrados, llevar el mensaje. Ellos ya están preparados para ser testigos de la fe hasta los confines de la tierra. Ellos van a comenzar por Jerusalén. A nosotros y a nosotras nos toca comenzar por Atillo, porque la meta es el mundo entero. El fruto del trabajo misionero de los discípulos y las discípulas fue de constante discernimiento, de constantes encuentros y desencuentros para lograr la misión que Jesús le había encomendado, de dar a conocer al Dios Trino, al extremo que han pasado 2000 años de eso y aquí estamos predicando a ese Dios Trino que salva y liberta. La extensión de la buena noticia fue posible porque vencieron toda clase de temores y prejuicios. Los discípulos y las discípulas no se quedaron encerrados ni acomodados en una religión vacía de ritos y costumbres, sino que llevaron un evangelio de acción. No se dejaron intimidar por las amenazas y las persecuciones, porque encontraban más motivos para mantenerse orando y actuando en nombre del Maestro. La iglesia manifiesta su madurez cuando no se conforma con lo que hace, sino que siempre se está renovando y no teme en ejercer su misión y trabajo, porque tiene la seguridad que el Espíritu Santo renueva su fuerza todos los días, todos los días. Somos una iglesia de discernimiento, ¿sí? Y somos una iglesia decididamente misionera. Y anunciamos buenas noticias donde quiera que pisen nuestros pies. De lo que se trata, amada familia de la fe, es de vivir resucitando en perseverancia, en la fidelidad y en el celo por la vida misma. Si Jesús histórico sube a la presencia del Padre, no es para dejarnos solos ni solas, sino todo lo contrario, es para comprometerse más con quienes han creído en su proyecto del reino de Dios y su justicia. En la solemnidad de la ascensión del Señor,
La palabra nos pone ante un gran envío. Por lo tanto, es importante escuchar y estar atentos a la voz del Dios Trino para que nos capacite a cumplir con la misión que ha puesto en nuestras manos, como lo hizo con los discípulos y discípulas. Vamos a profundizar un poquito en esta mañana en nuestra perícopa para comprobarlo. Analicemos a vuelo de pájaro, iglesia. Jesús le hace una síntesis de su propósito y llamado, de cómo las Escrituras se cumplieron en la vida del Maestro. Que su muerte y resurrección eran necesarios y que ahora le toca a ellos ser testigos de la bendición, y Él asciende a los cielos y ellos le adoran y Él regresa para dar su bendición. Oiga, el Señor sube al cielo y mientras está subiendo, está bendiciendo a los discípulos y ellos se van contentos bendiciendo a Dios. Iglesia, vamos a ponernos en el lugar de los discípulos y las discípulas. Imagínese que usted está en el primer siglo y que es un seguidor de Jesús histórico y lo está viendo ascender. Una vez terminada toda aquella manifestación, la pregunta teológica profunda y medular es: ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar este mensaje hasta los confines de la tierra? ¿Cómo vamos a hacer esta misión que Jesús nos ha dado? ¿Cómo vamos a llevar este mensaje a un pueblo que acaba de crucificar al Maestro? ¿Cómo vamos a enfrentar a un imperio que se deleita en ver sufrir a la gente? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo me imagino que el temor y la duda se asomaron ante tales retos, ante tales desafíos. Pienso que los discípulos y las discípulas se agarraban de la promesa del versículo 49, que va a ser revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Porque esto solamente se puede hacer con la fuerza del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cómo serían las oraciones de aquellos discípulos y discípulas? ¿Cómo serían las oraciones ante la espera? Iglesia, ¿qué ustedes pedirían en una ocasión como esa? ¿Qué petición haríamos? A lo mejor podríamos pedir fuerza para proclamar su palabra. Quizá solicitaríamos fuerza para enfrentar los peligros con el imperio romano y los religiosos judíos. Porque los discípulos y las discípulas saben lo que Jesús hace. Jesús sana a los enfermos, Jesús liberta a los cautivos, Jesús lleva el evangelio a los olvidados, a las no personas. Jesús lleva con la fuerza del Espíritu el mensaje. Y ellos lo saben. También los discípulos y las discípulas también saben lo que hace el imperio romano y las autoridades judías. Porque el imperio azota con látigo que desgarra la piel desde el hueso. El verdugo del imperio sabe cortar cabezas muy bien. Es experto. El imperio sabe torturar. Y sobre todo, el imperio se especializa en crucificar a los rebeldes. Las autoridades judías tienen un doctorado en la calumnia. Y calumnian a todo lo que vaya en contra de la dirección que ellos quieren. Y a lo que va en contra le ponen etiqueta de herejía y blasfemia. Aquellas autoridades judías saben y se sienten sabios en su propia opinión y conocen muy bien la práctica de ser intolerantes. En una ocasión, amada iglesia, recuerdo un letrero que había en una casa que estaba visitando. El letrero decía: todos nuestros huéspedes nos traen alegría. Algunos cuando llegan y otros cuando se van. Porque en todas las cosas hay alegría, pero también hay desafíos. Hay retos. No hay nada que sea puramente positivo, ni hay nada que sea puramente negativo. Todos tienen sus aciertos y su desafío. En la perícopa Jesús asciende al cielo mientras bendice a los discípulos y discípulas.
Jesús solo se dedica a bendecir. Jesús estuvo bendiciendo desde su nacimiento hasta nuestros días, sigue bendiciendo. Y la pregunta es, nuestras palabras, iglesia, nuestras palabras y nuestras acciones son de bendición a nuestro prójimo. Cuando abrimos la boca, bendecimos, unificamos, amamos. ¿Nos parecemos a Jesús o nos parecemos a las autoridades judías? Cuando abrimos nuestra boca, ¿amamos o etiquetamos? ¿Unimos o dividimos? ¿Nosotros y nosotras seguimos el legado que Jesús nos encomendó? ¿O estamos como el Imperio Romano crucificando al diferente? ¿O como las autoridades judías condenando la diversidad? ¿Cuáles son nuestras palabras y acciones, iglesia? Porque Puerto Rico necesita escuchar esas palabras de aliento y de bendición. Puerto Rico necesita tener la seguridad de que Dios está de nuestra parte. Y que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los discípulos y las discípulas respondieron a la bendición de Jesús mientras ascendía con alegría y con obediencia. Y fueron a Jerusalén como Jesús les dijo. Y fueron bendiciendo a aquel que los había enviado. La palabra de Dios, si usted la sigue leyendo y sigue leyendo ese evangelio, verá cómo los seguidores de Jesús realmente traen bendición a otros y a otras. Y mientras continuaban la misión y el ministerio que Jesús le había encomendado, estaban bendiciendo a la gente. Cristo había comenzado. Los discípulos le dieron continuidad. Y ahora ha llegado nuestro turno de ser testigos y transmitir a otros y a otras la bendición que hemos recibido. Muchas personas en nuestros días se sienten que han sido descartadas, se sienten insignificantes y necesitan una iglesia diferente, una iglesia que abra las puertas de los corazones y de las mentes y que los reciba tal y como son, que los relacione con Dios, que los nutra y que los envíe a hacer la misión. Una iglesia que renueve su fuerza como las águilas y que hacen vuelo con corazones nuevos. Que ha llegado el día de la redención y que la redención llega con el arrepentimiento y de lo otro se encarga el Señor. No la iglesia, el Señor. A la iglesia le toca lo posible. Y lo posible es anunciar la buena noticia. Lo posible es evangelizar. Lo posible es servir. Lo posible es amar. Lo imposible le toca a Dios, que es transformar el corazón del ser humano y hacerlo una nueva criatura. Y en eso de la transformación están los que entran y los que están. Porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos la necesidad de que Dios nos siga transformando cada día, de que nos siga moldeando, porque el que se cree que ya terminó es que no ha empezado todavía. ¿Me está entendiendo, iglesia? Así que Jesús, Dios, hace su parte y nosotros hacemos la nuestra y promulgamos esa bendición del Señor. La iglesia, ¿qué tal si en vez de que la gente viviera bajo la crítica, bajo señalar al diferente, bajo estar juzgando al que no es igual, fuéramos una iglesia que predicamos sobre la oportunidad del arrepentimiento? Y cuando hablo de la oportunidad del arrepentimiento, no se me confunda nadie. No estoy hablando de creernos más que los demás, porque el arrepentimiento comienza con uno mismo. Por eso hacemos la oración de confesión. El arrepentimiento comienza con uno mismo. De lo que yo estoy tratando de hablar es de no tapar el cielo con la mano. Nuestra sociedad malutiliza los recursos, se hunde en la vulgaridad, en el maltrato al vulnerable, en la destrucción de los recursos naturales. Tenemos una sociedad en una ceguera ante lo que es verdaderamente bueno y necesario para el bien común. Una sociedad que se vende al mejor postor,
y que necesita una iglesia que siga el ministerio de Jesús y haga la diferencia. Porque Jesús nos sigue bendiciendo y nos sigue convocando y nos sigue dando fuerza para vencer toda prueba y seguir adelante sin temor y con valor, porque Él camina a nuestro lado. Cuando le pedimos la fuerza del Espíritu de Dios Trino, cuando pedimos esa fuerza, traspasamos una línea. Cuando nuestro deseo más profundo no son los beneficios que Dios nos pueda dar, y no es la prosperidad material ni la conveniencia, sino que lo que pedimos son nueva fuerza. Una fuerza no para un logro personal, sino una fuerza que nos lleva al Evangelio del servicio. Y con esta petición estamos cruzando un umbral que tiene menos enfoque en el yo y más enfoque en la misión de Dios. De lo que se trata es de menos acerca de nosotros y nosotras y más acerca de la misión y comisión. Dame tu fuerza. Cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es, olvídate del dinero, olvídate del poder, pasa por alto la juventud. Lo que estamos pidiendo es que aunque tenemos un cuerpo que envejece, pero pedimos la fuerza para continuar con la misión de Dios todos los días. Una nueva fuerza que capacita. Mire, hoy me dolía aquí, este codito. Y cuando me sobé este codito me empezó a doler este otro. Somos seres humanos, vulnerables, débiles. Nos cansamos, nos agotamos. Hay días que arrastramos los pies. Hay días que hasta con los espejuelos no vemos bien. Esa es la realidad. Pero en esa realidad tenemos un Dios todopoderoso que usa lo vulnerable, que usa lo débil para mostrar su fuerza. Y el Evangelio es eso, reconocer lo que soy, pero saber lo que Dios es. Y que es Dios el que nos lleva. Que es Dios el que actúa, ¿me está entendiendo? Los discípulos y las discípulas necesitaban esa fuerza. Y usted y yo también las necesitamos. Una fuerza que ya está en nosotros y en nosotras, porque es el Espíritu Santo de Dios. Es una fuerza que vemos, contemplamos y observamos. Y vemos esa fuerza en cada amanecer. Es una fuerza que nos hace buscar un arcoíris entre las nubes. Una fuerza que se levanta como los 3 picachos de Jayuya. Una fuerza que desvía huracanes como el yunque y que impide la erosión como los manglares. Una fuerza que viene de un creador inmenso, que nos da la energía de seguir adelante, porque la fuerza del Espíritu nos convierte en refugio a los necesitados. O sea, la fuerza del Espíritu no es para lucirla, es para hacer refugio, es para dar la mano, es para levantar. De lo que estoy hablando es de un Dios que fortalece a la iglesia para resistir todo huracán, para resistir toda tormenta de mentira y desánimo. Iglesia Metodista Betel, eres fuerte porque el Espíritu Santo está contigo. Esa es nuestra fortaleza. En el dolor Dios renovará nuestras fuerzas. En la crisis, en la enfermedad, vamos a mantenernos de pie porque el que nos sujeta es el Todopoderoso. Los discípulos y las discípulas de Jesús, ante la encomienda, no tenían ni ira, ni preocupaciones, ni rostros fruncidos. Ellos y ellas tenían la fuerza de Jesús, tenían su bendición y por eso obedecieron con alegría. Claro que tenían motivos para preocuparse, porque el desafío estaba más inclinado que la cuesta Don Alonso en Utuado. Pero ellos vieron cómo Jesús había vencido la cruz ensangrentada, cómo había dejado la tumba vacía y cómo los bendecía mientras ascendía a los cielos. El desafío de los discípulos y las discípulas es gigantesco, es grande, pero el nuestro también.
Nuestro desafío también es grande, porque vivimos en un cuerpo que va muriendo y con unos hijos con autismo que luchan todos los días por la independencia. La pregunta es, ¿me dará tiempo para lograrlo? ¿Se logrará? Y la incertidumbre está ahí. Y la duda está ahí. Caminamos sobre un planeta de decadencia, en una religiosidad egoísta. Una sociedad que se alimenta con el narcisismo, en el cual la casa de los famosos es más importante que la misión. ¿Qué equipo tú eres? Mire, hermanos y hermanas, de lo que estoy hablando es de una sociedad donde un deportista gana millones de dólares, mientras un enfermo recoge dinero para una operación que es de vida o muerte. Estoy hablando del egoísmo social, que se ciega ante la necesidad de aquel que sufre. Nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer la misión de Dios, porque estas no son cuestiones de poca importancia. Y es por eso que necesitamos la fuerza del Señor, un destello de esa fuerza, saber que esa fuerza está cerca y que puede cambiarlo todo. Que mi realidad puede ser cambiada por esa fuerza del Espíritu. Una fuerza que nos da confianza en el peor escenario. ¿Puedo hacerle un cuentito para explicar esto de la confianza? Sí. Es cortito. Y con el cuento termino. El cuento se desarrolla en 1982. Mi tío abuelo Darío había muerto. Y era la primera experiencia que yo tenía sobre la pérdida. Darío era un anciano de pocas palabras, que mostraba su amor con gestos, con acciones. Siempre cuando uno llegaba a visitarlo, venía Darío con un guineíto maduro o dos. A veces el guineíto estaba pasado porque ya no veía bien, pero venía con el guineíto. Y en cada una de nuestras visitas trataba de que nos sintiéramos amados y acogidos. Es más, yo no recuerdo la voz de Darío. Yo recuerdo su lento caminar y recuerdo que me enseñó a silbar. Darío lavaba los pañuelos y los secaba en la escalera del balcón mientras silbaba. Y yo lo acompañaba sentado a su lado y hasta que el pañuelo no se secaba, Darío no se levantaba. Así, mire, le hacía el pañuelo así. Su muerte dejó a la familia como en un silencio. Dejó a la familia con pocas palabras. Este era mi primer funeral. Tenía 7 años. Nadie me había preparado para la muerte de un ser querido. Y lo que yo veía me llenaba de tristeza. Las tías que comúnmente bromeaban y se reían, ahora lloraban y gemían. Los tíos también estaban en silencio, viendo el cuerpo sin vida de Darío. Mercedes, su fiel esposa, la que me regañaba por tomar las guayabas verdes del árbol, secaba sus lágrimas con un pañuelo de Darío, sin decir una palabra. Recuerdo las palpitaciones de mi corazón. Recuerdo mis manos sudadas ante lo desconocido y lleno de miedo. Y mientras cerraban aquel ataúd, me preguntaba a mí mismo, ¿y cómo Darío va a respirar ahí encejado? El miedo, la incertidumbre me tenían encerrado. Estaba en la cárcel del desconocimiento. Necesitaba fuerza para salir de aquella cárcel. Necesitaba confianza. Y todo lo que veía me daba miedo. Pero entonces miré hacia arriba y veo a mi papá y a mi mamá. Mi padre me pone la mano en el hombro y me dice, Eduardito, todo va a estar bien. Y mi madre con ojos de sinceridad me dice, Eduardito, Darío está en el cielo con Papá Dios. De alguna manera, aquellas palabras de mis padres me daban paz y seguridad.
El por qué no lo sé, porque no sé el por qué con exactitud, porque mi familia continuaba llorando. Los gemidos estaban ahí. Darío no respiraba. Pero si mi papá me dice que todo va a estar bien y mi mamá me asegura que Darío está con papá Dios en los cielos, eso es suficiente para un niño de 7 años. Un niño de 7 años no necesita nada más. Con la palabra de sus padres es suficiente para seguir adelante. En aquel momento tuve una enseñanza de fe que aún practico. Iglesia, familia de la fe, podemos mirar a nuestro alrededor y encontrar temor y miedo, o podemos mirar a nuestro Padre Celestial y encontrar fe y nuevas fuerzas. En el cuento, yo escogí mirar a mi padre el lechero. Los discípulos y las discípulas miraron a Jesús ascendiendo. Y ahora nos toca como familia de la fe decidir a dónde vamos a mirar. ¿Para dónde miramos? Mi consejo. Óyeme, acércate. Yo me acerco. Mi consejo es, familia, ante todo escenario, mira a Jesús. No lo dejes de mirar. Mira al dador de toda fuerza. Mira al que te comisionó. Mira al que te llamó. Mira al que te amó. Mira al que te sanó. Mira al que te libertó. Mira al que te levanta. Mira al Señor y sigue su misión. Y con Él tendremos la victoria más grande. Con Él todo el mundo sabrá que Jesucristo es el Señor. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva su iglesia! ¡Que viva la fe! Y en ese espíritu, amada iglesia, si usted necesita renovar las fuerzas, porque todos necesitamos nuevas fuerzas. Si su escenario no se ve alentador, si necesita un toque del Espíritu Santo de hoy, en síntesis, si necesita oración, pase al presbiterio mientras cantamos un cántico al Señor, porque hoy queremos orar por ti.